Este es el inicio de muchos sueños y de muchas esperanzas que hemos tenido. Hoy se da apertura a los grandes cambios. Hoy se inicia el conteo regresivo para que este país cambie el 6 de diciembre. Gloria sea a Dios. Dios me los bendiga a todos. Lo que hoy comenzaba a suceder en nuestra Venezuela. Hoy se enciende una chispa que agarra un fuego enorme y una llama que va a consumir la corrupción en Venezuela y va a acabar con esta desidia que hemos vivido durante tantos años. Y no son 15 ni 16 años, son 57 años acumulados de muchas cosas que no funcionaron ni van a funcionar, pero que lógicamente siempre hay cosas que rescatar de todas ellas y que nos han servido lógicamente para seguir viviendo y funcionando. Los cargos públicos y los oficios públicos. De tal manera que llevamos casi 200 años de tener una república, la República Federal de Venezuela, casi 200 años, y hasta el día de hoy, después de casi 200 años, nunca eso se ha puesto en práctica en este país. Es letra muerta. La Biblia dice, la letra mata, mas el espíritu vivifica. ¿Sabe qué le hace falta a nuestra Constitución? El espíritu de vida y dejar de que sea letra muerta. Personas necesitan cuando vienen a una congregación, de tal manera que nos preparamos profundamente, de tal manera que quienes quieran aspirar una candidatura a la Asamblea Nacional deben prepararse, no solamente por causa del pueblo a quien le van a servir y quien lo eligió, sino para que no lo manipulen ni lo enreden, porque cuando un diputado entra a la Asamblea Nacional debe quitarse la franela partidista, el color que lleva, porque la necesidad no tiene color partidista. El pueblo que lo eligió, no lo eligió para representar un partido, lo eligió para representar una comunidad, para las necesidades de una comunidad. De tal manera que quienes entran en una Asamblea Nacional deben representar a un pueblo, no a un partido. Y quienes han asumido ese cargo y quienes han tomado esa responsabilidad han traicionado a la nación cuando se rinden a los pies de partidos corruptos que gobiernan muchas veces en nuestros países. Eres un traidor de la patria, no mereces esa posición. Por eso nuestra Asamblea Nacional hoy día necesita ser cambiada totalmente, necesita ser cercenada totalmente sus funciones para que ejerzamos los que vamos a ser electos, lo que corresponde a un hombre de Dios, a un hombre ciudadano, a un hombre que respeta la Constitución y que ama al pueblo que lo eligió. Eso debe ser así. Con todo sentido de seguridad, así no se puede vivir. Bolívar, y vamos a hablar de Bolívar, no libertó a esta patria para que viviéramos en esta condición. Y si vamos a usar a Bolívar, citémoslos correctamente. Él dijo que cualquier persona que trabajara para el Estado y cumpliese funciones públicas y fuera hallado culpable y él aceptara su culpabilidad, sería digno de muerte y sería fusilado. Eso dijo Bolívar. Esa parte no la citan. ¿Por qué no la citan? No, ese Bolívar no es el que yo conozco. Velar por los intereses y autonomía de los estados. ¿Qué hace un diputado? Velar por los intereses y autonomía de los estados. ¿Eso qué es? Un país federado. Porque las regiones, según nuestra Constitución y lo que dice allí, y yo como diputado ahí voy, ese es mi proyecto, ese es mi plan. ¿Cómo es posible que tengamos una nación federada y aquí ya lo poquito que se había logrado se perdió en cuanto a la autonomía regional? Hasta las cosas básicas que tenían antes de que todo esto comenzara la perdieron. No hay autonomía regional cuando dice que es un país, una nación federada. Federada es el pueblo que lo eligió. Porque cuando tú eres elegido a un cargo con una responsabilidad tan grande como esa y tú no cumples con tu deber, sino que te apropias del cargo, te apropias de la ley, te apropias de aquello que no es tuyo, sino que es del pueblo, y lo usas en beneficio y peculio personal, tú eres un traidor de la nación y de la patria. Bolívar habló de eso. ¿Por qué razón? Porque nuestra libertad de conciencia ha sido comprada. Y fue comprada la libertad de conciencia a tal nivel que quienes van al Parlamento no tienen libertad de conciencia, entran amarrados, preparados, inducidos para hacer lo que tienen que hacer hoy día. Por eso es que la Asamblea Nacional hoy día, lo declaro, está nula ante el pueblo de Venezuela. Está anulada.
Está cercenada de sus acciones, de sus actos. Yo no me fui, ni me he ido, porque creo que tengo una responsabilidad con mi patria y con mi nación y con el pueblo a donde yo pertenezco. Sobre todo con el estado Zulia. Soy zuliano de nacimiento y creo que este estado es uno de los estados que ha dado más economía, más producción, más talento, si se puede decir. Perdóneme, orgullo de zuliano, si peco por eso le pido perdón, pero este estado es un estado con una capacidad para sostener a todo el país y lo dejan trabajar. A mí me han preguntado por qué usted se lanza a la Asamblea Nacional. Si usted puede vivir en los Estados Unidos, en Europa, usted puede tener tantas cosas, usted se mete en eso. Y yo le dije, porque amo mi patria y porque me duele ver esto así. Segundo, le dije, yo no voy a la Asamblea Nacional por dinero, porque la Asamblea Nacional, con mucha humildad delante de Dios, por favor no lo tome mal, no tiene dinero para pagarme a mí. Mi moral, mis principios y los principios de justicia que Dios ha puesto en mi corazón y mi madre puso en mi corazón, no están a la venta. Me dijo alguien un día, doctor Porras, pero todo el mundo tiene un precio. Yo le dije, tienes toda la razón, yo también tengo un precio. Y entonces le dije, yo fui comprado por precio, por la sangre de Cristo, y ya me vendí a Él. Y ya yo le pertenezco a mi Señor, ya yo no me puedo vender, porque ya tengo dueño. Eso es lo bueno de ir a un parlamento sin compromisos con hombres, sabiendo que le rendimos cuenta a Dios. Pero cuando tú vas a un parlamento pensando visceralmente, pensando en tus necesidades y en que te vas a hacer millonario, en que quieres sacar a tu familia donde está, y te olvidas de la nación y te olvidas del pueblo que te eligió, entonces te conviertes en un traidor de la nación y en un egoísta. ¿Cuáles entonces van a ser mi programa de gestión principal más importante? Aquí se lo voy a dar. Mi programa de gestión: 1, representar al pueblo que me eligió y a todos los ciudadanos. 1. 2, servir o ser vocero de los ciudadanos, porque eso está consagrado en la Constitución. 3, hacer que se respete a la Constitución, especialmente en cuanto a que Venezuela es un Estado federal descentralizado. Por ende, trabajar para hacer que por primera vez en casi, como se lo dije, 200 años, se cumpla la Constitución en cuanto a que seamos una república descentralizada y se le dé autonomía a las regiones para que administren sus recursos como lo establece la ley. En el caso del Zulia, es una urgencia que nuestro Estado, que ha sido saqueado, robado, maltratado, expropiado de empresas productivas que generaban una gran producción nacional y una seguridad alimentaria, e incida de una manera determinante este Estado en la estabilidad y desarrollo económico de nuestro país. 4, que cese el abuso de autoridad y el atropello a los ciudadanos, y que quienes violen la ley y los derechos humanos sean sancionados de acuerdo a la ley. 5, esa es mi propuesta, ese es mi proyecto. Y por último, quiero que el país sepa, como zuliano que soy, y aquí estoy armado de verdad como zuliano, porque me siento orgulloso de ser zuliano. Creo que el Señor me puso a nacer donde tenía que nacer. Sí, definitivamente, Dios no se equivocó cuando me puso a nacer aquí en el Zulia. Por último, quiero que el país sepa que el Zulia se respeta y que los ciudadanos de este estado estamos unidos y trabajaremos incansablemente para que nuestro estado adquiera su autonomía, su alto nivel de productividad, sus empresas, su dignidad, para que sigamos siendo lo que fuimos y aún mejores, para traerle a Venezuela lo mejor de lo nuestro. Dios bendiga a Venezuela y Dios bendiga al Zulia. Gracias. Póngase de pie y denle un aplauso al Señor. Gracias. Levante sus manos y diga: ¡viva Venezuela! Dígale: Señor, gracias, que traes un despertar en nuestro país.